incluir simplemente para mostrarles un panorama, cada una de las fases, todas las cosas que incluye, pero las voy a desarrollar una por una. Entonces empecemos con la fase uno. La fase uno es la fase de planeación. Normalmente uno trabaja la fase uno y la fase 2 casi simultáneamente porque lo que va haciendo en una lo va organizando en la otra. Entonces lo primero que hay que hacer, ya usted, como en cualquier protocolo de investigación, ustedes ya lo habrán visto, es delimitar la pregunta de investigación. Yo digo que si uno tiene la pregunta de investigación bien formulada, tiene más de la mitad del protocolo listo, porque la pregunta de investigación le está hablando de cuál es el enfoque teórico, cuál es el metodológico, cuál es el alcance, todo lo que tiene que hacer y por dónde tiene que seguir. Entonces, en torno a la delimitación de la pregunta de investigación hay que tener en cuenta si hay consenso entre todos los investigadores de todos los sitios, si se ha hecho una revisión exhaustiva de la literatura y si la pregunta es factible, interesante, novedosa, ética y relevante en cada uno de los sitios. Una vez que está definida esa pregunta de investigación, hay que tener en cuenta si las medidas de consecuencia de nuestro protocolo están claramente identificados. Es posible medir resultados relevantes en todos los sitios involucrados. Se han validado previamente las herramientas de medición. Con este proceso nos pasó una cosa muy interesante y con las herramientas de medición yo le dije, nosotros estábamos trabajando en 5 sitios con 5 culturas diferentes. Entonces lo primero, y les hablé también de la importancia de la comunicación. En Albania hablan albanés, en Brasil hablan portugués, en Ontario hablan inglés, en San Jacinto hablan francés y en Colombia hablamos español. Y entonces, ¿cómo nos vamos a entender? Entonces tomamos la decisión de busquemos un idioma más universal que nos permita acercarnos y decidimos hablar inglés, porque no, era más fácil para todos que ponernos nosotros en este momento a aprender albanés o aprender francés o aprender otro idioma. Y entonces, después de que decidimos hablar inglés, empezamos a mirar. Se han validado previamente las herramientas de medición. Uno de los aspectos que nos interesaba mirar para esas alteraciones de movilidad era, por ejemplo, la violencia. Entonces, de común acuerdo, aquí, después de haber hecho una revisión exhaustiva de la literatura, dijimos, miremos violencia y escogimos un instrumento. El instrumento estaba validado en inglés y estaba validado en francés, en las otras dos no. Pero decidimos hacer como una prueba piloto, un ensayo, para mirar cómo nos funcionaba. Y el primer resultado que nos dio es que había mayores niveles de violencia en Kingston, que es la ciudad más desarrollada, con los más altos estándares de calidad de vida de toda la población que nosotros estábamos trabajando. Y oh sorpresa, porque esperábamos que los más altos niveles de violencia los encontráramos en Colombia. Cuando ya entramos a mirar los detalles, es que el concepto de violencia que se estaba manejando en el instrumento no era aplicable a poblaciones brasileras ni a poblaciones colombianas y por eso aparecía que aquí no había violencia, porque nosotros hemos naturalizado algunas conductas como el grito. El grito no necesariamente es una agresión, puede ser un llamado. Uno grita llamando a la mamá, uno le sube el volumen y no necesariamente es agresión. En Kingston siempre subir el volumen es una agresión. Entonces a eso me refiero con herramientas e instrumentos previamente validados. La otra cosa, se puede establecer vínculos causales con los resultados relevantes para poder mirar estas consecuencias. Se utiliza tecnología para recopilar los datos, porque si no se utiliza tecnología y lo estamos registrando en papel, tenemos un gran riesgo de tener un montón de errores, porque si del papel nos toca pasarlo a una base de datos, ahí se cometen muchos errores en ese proceso de digitación. Y si se sabe que los datos son confiables y precisos, y con esto es que nos toca a nosotros establecer todo un sistema de control de calidad de los datos y cómo lo vamos a mirar.
Y un tercer aspecto importante en la fase de planeación entonces es el estudio piloto. Y a eso da respuesta, por ejemplo, a esta validación y cómo vamos a hacer con todo este proceso de la tecnología, de cómo registramos los datos, cómo los reportamos, etcétera. Es recomendable hacer un estudio piloto. Si uno cuando está haciendo el estudio multicéntrico no lo ha hecho, hágalo. El estudio piloto le permite a usted estandarizar los procedimientos y estandarizar los instrumentos. Para eso es que se hace un estudio piloto. Pero también para determinar tamaños de muestra y determinar entonces en términos de procedimientos, qué hago primero, qué hago después, cuánto tiempo me gasto. Y después decir, para yo reclutar 40 pacientes y aplicarles todo este cuestionario y tomarles todas estas muestras, yo me demoro 6 meses. Si me toca 80, me demoraré un año. Y me toca hacerlo así, 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 así. Entonces, para eso sirven los estudios pilotos, para toda esa planeación. Entonces sirve también para mirar los tamaños de muestra y para mirar las lecciones aprendidas. Como les decía aquí con el instrumento, ese instrumento para mirar violencia no nos sirve. Vuelva a la literatura y vuelva y revise para mirar cuál instrumento, si es que todavía sigue pensando en incluir el aspecto de violencia. En la fase de desarrollo son otro montón de actividades y por eso lo partí en 2 diapositivas. Primero, identificar colaboradores. El grupo de investigación tiene experiencia en todas las áreas relevantes. Es muy importante que haya experiencia en todas, aunque no toda la experiencia la que tiene que tener una sola persona. Entonces, si vamos a mirar en nuestro estudio, teníamos aspectos biológicos, aspectos psicológicos, aspectos sociales. Entonces teníamos un grupo interdisciplinario donde cada persona aportaba su experticia desde un punto de vista diferente, pero el grupo en conjunto sí cubría todas las áreas de la investigación. Si se considera invitar estudiantes o investigadores junior, en este momento las políticas de los entes que financian es patrocinar que uno incluya en los proyectos de investigación estudiantes e investigadores que apenas están empezando, que tienen muy poca experiencia, porque eso es contribuir a la formación de ellos y a la diseminación del conocimiento. Entonces, en este momento es recomendable. Los investigadores juniors son los que ya tienen alguna experiencia en investigación, pero la experiencia no es muy amplia, no es muy profunda, pero están muy interesados en avanzar en su vida de investigación. Y los estudiantes pueden ser de pregrado o de posgrado, dependiendo ya de lo que a uno le pidan en la financiación o del campo en el que uno se esté desenvolviendo. Cualquiera de los dos siempre son un recurso muy valioso para cada proyecto. Ha considerado invitar colaboradores o expertos externos. Esto se puede pensar en aspectos muy puntuales o en aspectos específicos, aspectos puntuales del proyecto o momentos del proyecto. Por ejemplo, nosotros aquí teníamos un experto externo que cada que nosotros íbamos a hacer eh, algún cambio, algún ajuste, lo invitábamos y él oía y él opinaba. Las reuniones se hacían reuniones obligatorias cada 6 meses y él estaba presente y daba su opinión, pero él nunca formó parte del grupo, pero es la autoridad en movilidad en el mundo. Y colaboradores específicos, por ejemplo, para hacer el análisis de unas muestras biológicas de longitud de telómeros. Entonces, una persona específica que sabía de longitud de telómeros de un laboratorio canadiense y él colaboró solamente para ese pedacito, no para el resto del proyecto. Y eso implica que hay que tener un papel claro para cada uno de los colaboradores. Es para todo el proyecto, es para un pedacito, es para que me opine, es para que haga y si haga, qué es lo que tiene que hacer. En cuanto al desarrollo del protocolo, es muy importante que todo el mundo lo conozca, se conozcan los detalles y lo haya revisado para que sepa a qué se está comprometiendo y en qué se está metiendo. Si no conoce el protocolo y no conoce los detalles mínimos del protocolo, es muy difícil
que después sea exitosa la investigación. Y es muy importante cuando uno le manda el proyecto a otra persona, no importa en qué fase esté, porque uno cree que está muy bueno y muy bonito, y cuando se lo pasa a otro se da cuenta que no era tan bueno o no estaba tan bonito, y siempre los ojos externos tienen aportes muy valiosos y muy interesantes. Hay que desarrollar un manual de procedimientos. Ese manual de procedimientos tiene que estar completamente detallado, todos los aspectos claves, cómo se invita a la gente, cómo se obtiene el consentimiento informado, cómo los recluto, los criterios de inclusión, los criterios de exclusión. Nosotros hicimos este manual de procedimiento y lo tradujimos a todos los idiomas, ahí sí, porque en los sitios los que iban a utilizar y hacer los procedimientos eran los encuestadores o los sitios que trabajaban, las personas que trabajaban, perdón, en los sitios donde estábamos trabajando. Entonces, en Natal estábamos en la Universidad del Río Grande del Norte con las instituciones de salud del municipio y los programas que tiene esa universidad con esas instituciones de salud. Allá todo el mundo habla portugués. Entonces, el manual de operaciones estaba en portugués también. Y se hizo un proceso de capacitación en todos los sitios. Esta capacitación la hizo la misma persona que viajó a todos los sitios y nos reunimos durante una semana para hacer la capacitación de los equipos locales, los investigadores, el investigador principal, los encuestadores, absolutamente todos. Y la solicitud de financiación es que uno tiene que tener claro quién tiene la plata y a quién se le va a pedir, para saber, porque si yo me voy a ir a proponer un estudio en el que yo voy a evaluar la eficacia de un medicamento, yo no me voy para el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces hay que tener claro a quién le pido la plata y para qué está dispuesta a darme la plata la institución. O sea, tengo que conocer la institución. Y la otra cosa es que tengo que tener claro los elementos de alto valor en el presupuesto. O sea, lo que es más caro es lo que yo pido y lo que es más barato es lo que yo ofrezco, que yo consigo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacen las universidades? Generalmente las universidades y las universidades públicas en toda Latinoamérica tienen escasos recursos. Pero si les dicen, póngame 2 horas profesor, póngame 10 horas estudiante, lo hacen con gusto y lo hacen sencillo. En cambio, si les decimos, universidad, cómpreme este equipo, para ellos no es tan sencillo. Entonces, eso lo tiene que tener uno claro cuando va a hacer el proceso de financiación. Otro aspecto que hay que tener en cuenta en la fase de desarrollo es la aprobación del comité de ética. La aprobación del comité de ética sí o sí la tiene que tener el sitio principal del estudio, si es que hay un sitio principal, si no, repartido en todos. Pero además del sitio principal, todos los demás lo necesitan. En Colombia sí. Si nosotros vamos a hacer un estudio poblacional, nosotros tenemos que pasar por un comité de ética y cada institución va, por ejemplo, las instituciones hospitalarias tienen los propios, nosotros como Facultad de Ciencias para la Salud tenemos uno, aunque la Universidad de Caldas también tiene uno. Yo sé que en las universidades que participaron lo hicimos en las facultades específicas a las cuales estaban adscritos los profesores participantes. Entonces, nosotros teníamos 5 aprobaciones de comité de ética, además porque en Albania estábamos con el Instituto Nacional de Salud, que es como el Ministerio de Salud de allá, o sea, la entidad encargada de la salud pública en Albania. Entonces, no era una institución educativa, el comité de ética era otro, pero todos pasamos por comité de ética. Y todos teníamos todos los procesos, o sea, todos los 5 sitios sabíamos de los procesos en los otros, porque en el momento en que un comité de ética hace un comentario o sugerencia o recomendación, no la hace para el sitio 1 o para el sitio 5, sino para el proyecto en general. Entonces esta comunicación tiene que ser fluida. Ahora, si se ha creado una línea del tiempo para la revisión de ética, eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Universidad de Caldas en Colombia, ¿qué nos dice? Si usted va a hacer cambios en el proyecto, nos tiene que avisar.
No importa en qué momento, puede ser a los 3 meses o puede ser a los 5 años, pero si va a hacer cambios nos avisa. En cambio, en Canadá, tanto en las dos universidades, tanto en Queens como en la Universidad de Montreal, hay que hacer un informe anual al comité de ética diciendo cómo se ha desarrollado el proyecto. Así como se hace uno financiero para la institución que patrocina, nosotros teníamos que hacer un informe para los comités de ética. En Brasil, ellos, esa discreción del comité de ética, por lo menos donde se presentó este proyecto, a discreción de ellos solicitaban información. O sea, no tienen un estándar, sino que es el comité de ética que dice, ¿en qué va este proyecto? Por favor, pásenos un informe. Además que nosotros planteamos el proyecto para un desarrollo a 5 años, que se me había olvidado decir, a 6, perdón, un estudio longitudinal a 6 años. La otra cosa es, si uno hace un ensayo clínico, hay que registrar el ensayo clínico. Aquí dice, es necesario. En este momento, o sea, como investigador no es indispensable que usted lo registre en la base de datos de la OEPS o en los de Clinical Trials, pero si usted no ha registrado su ensayo clínico en uno de los sitios donde se registra, en el momento de publicar le dicen, cuando registre, como no está registrado, no lo podemos publicar. Si lo registra, podemos reconsiderar. Entonces, de una vez, si es un ensayo clínico, por favor, regístrelo donde corresponda. El comité de supervisión del manuscrito, este es el que está al lado del comité de publicaciones, porque el comité de publicaciones tiene que tener claro quién utiliza la base de datos y en qué momento y cómo se publica. Entonces nosotros escribimos un protocolo de publicaciones con un formato muy sencillo en el que dice quiénes son los autores, cuál es el posible título, cuál es la posible revista, cuáles son las variables a utilizar, qué tipo de análisis y si necesita ayuda del Comité Central de la Investigación o si lo puede hacer local. Si uno va a utilizar los datos propios del sitio, es decir, por ejemplo, yo voy a utilizar los datos de Manizales, Colombia, yo solamente le pido permiso al Comité de Ética de Manizales, Colombia.